las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, pues ayer la pasamos todos muy bien en la fiesta de RCC Media, en ese compartir que después de la pandemia no se había realizado, porque la vida cambió en muchos aspectos, pero ya hemos vuelto a procurar la normalidad, y para nosotros esa actividad de RCC Media ya es una tradición de las Navidades. Es uno sentir que ya realmente está en Navidades, ese reencuentro con toda esta familia tan diversa y creciendo cada vez más. Así es que gracias a don Antonio, a doña Monse, porque la verdad es que logran que uno se sienta muy, muy bien. Y a todos nuestros compañeros de los distintos espacios de RCC Media y de los distintos departamentos, porque todos realizan una labor muy, muy importante. Ayer don Antonio aprovechó sus palabras para anunciar a todos los colaboradores de RCC Media, pues la adquisición de una nueva empresa, que es la empresa de Vallas Colorín, que ya es parte de RCC Media, y como todo lo que viene a RCC Media, viene para seguir creciendo, viene para seguir aportando y para seguir dando nuevas oportunidades y contribuyendo con el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, señores, miren, vamos a desarrollar estos temas que tenemos aquí. Porque de mi parte, pues vamos a dejar de mi parte tranquilo a Inafocán, justificando lo injustificable. Porque hoy veo unas explicaciones que dan en el Listín Diario, en la que usted concluye que hay una ley de compra y contrataciones y que hay una ley de función pública que son distintas. Si usted se llama Ángel Hernández, son distintas. Si usted no se llama así, usted, con lo que ha ocurrido ahí, las está violando esas leyes. Pero en ese caso no la está violando. Incluso admitiendo el propio Inafocán que ha violado esas leyes, y además diciendo que como aparentemente no conoce esas leyes, deberían revisarse los contratos que ha otorgado, porque evidentemente que ahí ha faltado un cierto criterio en esas cosas. Pero bueno, dejemos que eso siga su curso. Lamentablemente hay un precedente que se establece, eso no perime y eso queda ahí. Entonces, señores, miren, ¿por qué Singapur tiene el liderazgo educativo? Eso lo explica hoy el Diario Libre, y nosotros le agregaremos otras cosas. El voto de los privados de libertad, que ya fue aprobada esta resolución para los preventivos, la última rendición de cuentas del doctor Milton Ray Guevara y la nueva línea de Haití. Entonces,
Nosotros, por los 350, por los 354, por ahí, avanzamos unos puntos y desde luego que nos sentimos bien avanzando unos puntos, porque todo es en función de tu propia realidad. Y en esto cada quien juega su propio juego. Lo de la República Dominicana, que se reflejó en la última evaluación de PISA, realmente marca mejoría de la República Dominicana. Pero esa mejoría, si la comparáramos con lo que ocurre con los países que están a la cabeza del ranking en educación, nos dice que nos falta mucho camino por recorrer. El líder del ranking mundial en educación es Singapur. En la última prueba PISA tiene 575 puntos. Está seguido de Macao, que tiene 552, de Taiwán, que tiene 547, de Hong Kong, que tiene 540, de Japón, que tiene 536, de Corea del Sur, que tiene 527. Señores, ustedes notan un detalle, todos son países asiáticos. Todos los que están a la cabeza de la educación, que tienen los mejores sistemas educativos del mundo, son países asiáticos. Y además, vayan a ver cuál es el sistema que prima en esos países asiáticos. Vayan a buscar a ver si alguno de esos países tiene un sistema virtual de educación. Vayan a ver si en esos países un niño no tiene que hacer otra cosa que fajarse desde chiquito a ir a su escuela y agotar un contenido. Porque nosotros criticamos el contenido de la educación dominicana, pero lo que tenemos que ver es si ese contenido se está cumpliendo, si ese contenido se está agotando, porque ¿cómo puede ser malo el contenido de la educación si realmente en gran medida ese contenido no se ejecuta? Y yo creo que ahí están parte de nuestros sistemas, porque cuando usted compara nuestro sistema positivista con otro sistema, no es que hay grandes variaciones, todo está en que si realmente se agota el currículo, si realmente se agota el programa de enseñanza, o la gente sencillamente va a cumplir unos horarios y por cualquier cosa ya no hay clase, y eso es otra cosa. Pero concentrémonos en Singapur y veamos primero cuáles son las razones en este trabajo que se publica en el Diario Libre, por qué Singapur ocupa el primer lugar en el ranking PISA. Esto no es fortuito, dice la publicación, pues la medición de 2015, en la medición de 2015 este país también obtuvo el primer lugar en la evaluación en la que los países de América Latina aparecen en la segunda mitad de la tabla. Según los datos publicados para el 2022, Singapur dedicó a la educación el 11,91% de su presupuesto público, equivalente a un 2.4. Esto equivale a un 2.4 del Producto Interno Bruto. ¿Por qué Singapur destaca en educación por encima de países que tienen incluso economías más sólidas? La respuesta está en su sistema educativo y en que la educación se ve como un pilar esencial en el desarrollo del país. Se prioriza la meritocracia y la competitividad. El objetivo es que los alumnos aprendan, no memoricen. Se apuesta por un aprendizaje flexible y diverso. Las escuelas tienen mucha independencia. Las evaluaciones oficiales
definen el camino educativo de cada alumno y los profesores son muy valorados y están muy preparados. También se evalúa e incentiva a los docentes. El bilingüismo es obligatorio y la formación profesional es muy importante. Existen 3 niveles básicos: preescolar, primaria y secundaria. Los niños comienzan su etapa educativa a los 4 años cuando acceden al preescolar. A los 6 años pasan a la primaria, donde permanecen 6 cursos. Cuando termina ese nivel, se le aplica una prueba conocida como PSLE, que es la que determina qué estudios seguirán después. Los alumnos, en función de la nota que hayan obtenido en ese PSLE, acceden a diferentes programas. Destacan, por ejemplo, los que desean realizar estudios universitarios o especialidades enfocados en aquello que destacan en un área de conocimiento específica como arte o deporte. En definitiva, esas son más o menos las razones por las que ellos explican este liderazgo que tiene Singapur. Pero yo creo que hay otras explicaciones adicionales a esta. Y una de ellas la encontramos en el liderazgo de Singapur, que precisamente en el último tratado, en la última obra que nos ha legado Henry Kissinger en su tratado sobre el liderazgo, 6 estudios sobre la estrategia mundial, entonces ahí nos encontramos en gran medida parte de la explicación de lo que ha ocurrido con Singapur en todos los aspectos, incluyendo el aspecto educativo, porque el aspecto educativo nunca es aislado a lo que ocurre en sentido general. Entonces, yo les voy a leer algunos párrafos de este capítulo que ustedes pueden disfrutar en esta obra de Kissinger, que tal y como nos decía Iván Gatón, que conversó con nosotros a propósito del fallecimiento de Henry Kissinger, leer a Kissinger no es solo usted tener la posibilidad de conocer de manera muy didáctica, de manera muy comprensible al mundo, porque él explica las cosas de manera que todo el mundo la entienda, sino que la explica de manera que se disfrutan, porque tiene una prosa exquisita, Kissinger. Entonces, con relación a Singapur y a su líder, al líder fundador de Singapur, que es uno de los líderes que él evalúa en este tratado, a Lee Kuan Yew, él dice lo siguiente. El capítulo que dedica a Lee Kuan Yew lo titula La estrategia de la excelencia. Entonces, entre otras cosas, dice lo siguiente, la estrategia de la excelencia. Los logros de Lee fueron distintos a los de otros líderes que se abordan en este libro. Los demás representan a un gran país con una cultura que se había formado a lo largo de siglos e incluso de milenios. Para esos líderes que intentan guiar a su sociedad desde un pasado conocido hacia un futuro cambiante, el éxito se medía en función de su capacidad para dirigir la experiencia histórica y los valores de su sociedad de modo que alcanzara su potencial. La habilidad política de Lee Kuan Yew se desarrolló a partir de unos orígenes distintos. Cuando se convirtió en el líder de una Singapur independiente en agosto de 1965, se hizo cargo de un país que nunca antes había existido y que por tanto no tenía más pasado político que el de súbdito imperial. Los logros de Lee fueron superar la experiencia de su nación, establecer una concepción clara de sí misma, ideando un futuro dinámico a partir de una sociedad compuesta por grupos étnicos divergentes y transformar una ciudad asolada por la pobreza en una economía de primer orden. En el proceso
se convirtió en un hombre de Estado de talla mundial y alguien cuyo consejo buscaban las grandes potencias. Richard Nixon dijo que tenía la capacidad de alzarse por encima de los resentimientos actuales y pasados y de pensar sobre la naturaleza del nuevo mundo venidero. Margaret Thatcher afirmó sobre Lee Kuan Yew que era uno de los hombres de Estado más dotados del siglo XX. Lee consiguió todo esto enfrentándose a desventajas supuestamente paralizantes. El territorio de Singapur era de unos 580 kilómetros cuadrados con la marea baja, como le gustaba decir, más pequeño que el de Chicago, carecía de los recursos naturales más básicos como suficiente agua potable. Incluso las lluvias tropicales, su principal fuente interna de agua potable en el momento de la independencia, eran un regalo ambiguo porque disolvían los nutrientes del suelo e imposibilitaban la agricultura productiva. La población de Singapur, 1,9 millones de personas, era comparada con los estándares globales minúscula y estaba desgarrada por las tensiones existentes entre tres grupos étnicos distintos, los chinos, los malayos y los indios. Estaba rodeado de estados mucho más grandes y poderosos, en especial Malasia e Indonesia, que envidiaban sus puestos de aguas profundas y su ubicación estratégica junto a rutas comerciales marítimas. Con estos orígenes poco propicios, Lee inició una tarea épica de liderazgo que transformó Singapur. Y, entre otras cosas, desde luego, estuvo la priorización en la educación, la capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje, porque Lee Kuan Yew no era una persona que iba a ningún sitio a enseñar. No iba a enseñar. Fíjese que se le consideró siempre un estadista de talla mundial, pero no iba a enseñar porque él decía algo. Él decía que el político que se cree un estadista debe llamar a un psiquiatra con urgencia. Él se está refiriendo al que se cree que lo sabe todo y que tiene todas las soluciones en su cabeza como político, como estadista, que debe llamar a un psiquiatra urgentemente. Entre los elementos de ese sistema educativo, usted sabe qué está. ¿Qué está? Porque estamos hablando de un hombre que tiene que arrancar, a hacer un país desde cero, hacer un país sin un pasado. Y eso no podía ser solamente en base a un sistema educativo que le colocara a las personas las herramientas de vida, las herramientas científicas necesarias, humanísticas necesarias para desempeñarse en el futuro. Eso tenía que estar asociado a otra cosa. Usted sabe que se le introduce a ese sistema educativo también tradición. Porque Lee Kuan Yew comprende que un pueblo no hay nada que lo una más que las tradiciones. Y entonces se dedica a cultivar cierto respeto por tradiciones. Ahí hay confucianismo, ahí hay taoísmo, ahí hay una serie de cosas que se administran buscando crear elementos unitarios de la vida de un país. Y fíjense por dónde andan y siguen andando los resultados de Singapur muchísimos años después de la muerte de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew murió en el año 2015. Pero todo lo que sembró pues sigue ahí dando frutos. Bueno, señores, por otra parte,